El Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, queridos oyentes, en esta hora. Es una bendición para mí el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y quiero que hemos iniciado a, hablando acerca de la esperanza para lo más salvaje de este mundo y podemos ver el día de hoy, vamos a ver el versículo 6 y 7 hablando de este hombre endemoniado y es interesante cómo podemos ver versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, ¿sí? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y es algo sorprendente cómo podemos nosotros ver la posición de este hombre. Era un hombre desesperadamente convulsionado por el Hijo de Dios en ese momento. Recuerde que el hombre vivía en los sepulcros, el hombre vivía entre las tumbas, el hombre vivía en una condición crítica, recordando que es algo sorprendente cómo podemos nosotros ver eh, en ese momento cómo ese hombre poseído por Satanás saliendo de en medio de la oscuridad y la noche y de en medio de las tumbas y podemos nosotros ver allí cómo es interesante que este hombre desde que vio a Jesús tuvo la disposición de acercarse a él y aún adorarlo y es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque podemos nosotros ver cómo las personas necesitan la libertad, necesitan ser libres por el poder de la palabra y ese hombre corrió a Jesús y luego se acercó a él y aún se postró delante de él. Mira lo que dice el texto allí en la palabra de Dios, el versículo 6 y 7, mira lo que dice. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, dice el versículo 6. Es algo, es algo sorprendente cómo podemos nosotros ver cómo ese hombre sale de los sepulcros, ese hombre que había roto cadenas, ese hombre que había desmenuzado grillos que les ponían en los pies, ese hombre salió corriendo y se arrodilló ante Jesús. Es algo sorprendente y el acto de arrodillarse es un punto de adoración a Dios. Es como Él está reconociendo que Él es el único que lo puede hacer libre. Aunque el hombre estaba endemoniado en ese momento, en la naturaleza ahí humana de ese hombre reconocía que solo el Señor podía hacer la obra en medio de su vida. Fue un reconocimiento de que era el Hijo de Dios. Le rogó que no le atormentase. Mira lo que dice el versículo 7. Dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Wow, qué tremendo. ¿Cómo podemos nosotros ver el reconocimiento de ese hombre? Que Jesús era el Hijo de Dios. Le rogó que no lo atormentase. Y eso es algo tremendo, cómo podemos ver cada uno de nosotros en medio de la condición, el espíritu que lo poseía reconocía cuál era la obra de que Jesús había venido a realizar aquí en la tierra, por eso se adelantó. Y es sorprendente cómo podemos ver cada uno de nosotros al Señor obrando de una manera poderosa. Mira lo que dice Santiago 2:19. La Biblia es muy clara, dice la palabra de Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
Nota la condición en ese momento. Ve lo que está diciendo Santiago. Es por eso que no es suficiente con que creamos que Jesús es el Señor, sino que lo podamos obedecer a Él. Hubo mucha gente que creía en Él, pero no le obedecía. Y podemos nosotros ver la situación en ese momento. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí vemos un gran ejemplo, pero ese hombre necesitaba la libertad y Cristo se la podía dar. Es por eso que sale corriendo de los sepulcros. Es por eso que se acerca al Señor. Es por eso cómo podemos ver cada uno de nosotros cómo es que este hombre en medio de su necesidad corre al Señor. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso es lo que hace el pecado, te esclaviza. El pecado te esclaviza, el pecado trae sobre tu vida cadenas. Es por eso que tenemos que venir a Dios. Es por eso que necesitamos correr a Dios, postrarnos delante de Él, humillarnos delante de Él. ¿Para qué? Para que podamos ser libres. Es por eso que dice el texto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, cualquier obra que el enemigo haya hecho en tu vida. El Señor puede obrar de una manera poderosa en medio de tu ser, de una manera poderosa en medio de tu vida. Es interesante cómo cada uno de nosotros necesitamos reconocer que la única fuente de libertad es Cristo. Dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, os libertará, dice otra versión. Y eso es importante, que cada uno de nosotros podamos reconocer que el único que tiene la verdad se llama Jesucristo, el único que puede liberar, el único que puede perdonar pecados, el único que lo puede hacer es Jesucristo, el Señor, el Dios Todopoderoso, es el que puede obrar en el corazón de la persona. Es algo sorprendente cómo podemos ver cada uno de nosotros la necesidad apremiante que cada uno de nosotros tenemos muchas veces. La necesidad apremiante de Jesús a aquellos que no lo tienen también. Es algo importante. Querido oyente, es importante que te acerques a Dios, al Señor Todopoderoso, que busques del Señor, porque Él es la única fuente, Él es el único que puede transformar tu vida, Él es el único que te puede liberar de toda atadura que haya en tu vida, de pecado, de todo vicio, de todo aquello que es desagradable delante de Dios. Es importante que tú reflexiones, que tú analices en medio de tu vida. Oramos al Señor que el Espíritu Santo de Dios sea ministrando tu vida y que el Señor te pueda arrastrar a salvación. Es interesante. El hombre, recuerda, cuando vio a Jesús, corrió, ¿sí? Corrió y se arrodilló ante él, se arrodilló ante él. Y eso es algo sorprendente. Cómo podemos ver al hombre en ese momento corriendo hacia Jesús y se postró delante de él, como reconociendo que él era el único que lo podía liberar, era el único que podía romper las ataduras de las cadenas de pecado en medio
de su vida, en medio de su condición en ese momento. Es sorprendente. El Señor nos ayude cada día para poder reconocer a Jesús y poder adorarlo. Querido oyente, es importante. Jesucristo es el que tiene la respuesta para tu necesidad. Oremos a Dios. Bendito Padre, queremos adorarte. Queremos reconocer que tú eres el único que tiene la respuesta para nuestra necesidad, que tú eres el único que puede saciar nuestra sed, que tú eres el único que puede transformar nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados en esta hora, Dios, y oramos que tú traigas libertad a nuestras vidas y que nuestras vidas se puedan ver transformadas por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, queridos oyentes. Si el Señor lo permite, nos escucharemos el día de mañana. Bendiciones para todos.